Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es el profesor Marco Arias Vargas. Esta es la segunda parte de la presentación donde explicamos los modelos cuantitativos, algunos de los modelos cuantitativos, para que nos sirvan de base para toma de decisiones en cuanto a localización de instalaciones. En la primera parte estuvimos trabajando principalmente con distancias rectilíneas y con modelos mini-zoom, donde lo que andábamos buscando era una función objetivo para minimizar la suma de las distancias que se recorrían a la hora de definir el lugar donde colocar una instalación, ponderadas por los flujos que se tenían que dar entre las instalaciones. También introdujimos el concepto de modelos minimax, donde andamos buscando minimizar ya sea alguna distancia máxima o algún tiempo máximo. Y en este momento nos encontramos ante el caso de el Minimax con distancia rectilínea, pero con varias instalaciones, en nuestro ejemplo con dos instalaciones. Entonces tenemos ahí la función objetivo, como la habíamos visto en la presentación inicial. Y en esta función objetivo vemos que está minimizar un máximo, y ese máximo tiene que ver con los valores absolutos de las distancias para calcular distancia rectilínea multiplicadas por los pesos W, y en el caso de las instalaciones nuevas por los pesos V, como le habíamos explicado. Y aparecen las variables G y H, donde son costos fijos asociados, como le habíamos explicado, con los pares de instalaciones existentes. Y entonces había un ejemplo que teníamos donde teníamos una máquina nueva de propósito general que fue agregada al departamento de mantenimiento, que consistía en 5 máquinas existentes, y ahí nos dan las localizaciones desde P1 hasta P5. Entonces la idea es, vamos a suponer que debemos agregar dos máquinas más de propósito general en lugar de la máquina de uso general, porque es más cara, y entonces con base en los flujos de trabajo entre las dos máquinas nuevas. Y vamos a asumir también que habrá flujo de trabajo entre las dos máquinas nuevas. Entonces aquí vienen los datos de flujo y tenemos el planteamiento en Excel. Como lo pueden notar, ahí tenemos las máquinas en la columna A, las coordenadas de dichas máquinas en la B y la C, y después las diferencias absolutas para sacar las distancias rectilíneas. Y en las últimas dos columnas H e I tenemos los pesos para efectos de los flujos. Y en las filas 9 a 11 tenemos las diferencias, las distancias y los pesos V entre las máquinas 1 y 2. Y después en las celdas A15 a D15 tenemos las variables de decisión que tenemos que calcular. Y en la E15 tenemos la función objetivo, que como lo pueden notar es la maximización de esas distancias ponderadas que hemos tratado de estudiar. Esta función objetivo se ve un poco pesada, así es que la voy a resolver en Excel yo, para que vean una forma más sencilla de hacerla. Aquí está la solución, y aquí está cómo se va a ver el puro final. Sin embargo, vamos a resolverla como nos corresponde. Y aquí tenemos la idea. Entonces, aquí están las variables de decisión vacías en estos momentos. Tenemos las coordenadas, las diferencias, ven las fórmulas de las diferencias absolutas. De ahí básicamente es el valor que vaya a quedar en A14, que sería el valor de X de la máquina 1, restado del valor correspondiente de cada una de las máquinas existentes, en este caso que están en la columna B. Y lo mismo con la Y, que sería, obviamente cambian nada más las columnas correspondientes, y lo mismo con la máquina 2, también tenemos los pesos. La diferencia que está con las fórmulas que está en el PowerPoint es que la función objetiva aquí, como lo pueden notar, es mucho más corta. ¿Por qué es mucho más corta? Es tan sencillo como minimizar, dice acá, de K3 a L7, que sería todas estas que tengo acá. Ya van a ver qué es eso, y por eso la fórmula es mucho más sencilla. Y la multiplicación del peso V12 por la suma de las dos distancias que tenemos acá. Eso es mucho menor que la fórmula que teníamos en el PowerPoint, porque aquí en las columnas K y L lo que hay es una formulación que nos simplifica la vida, y lo que hace es lo que hacía antes la función objetivo. Entonces queda mucho más sencillo ponerla en celdas aparte, que es básicamente ponderar, es multiplicar los pesos por la suma, por la suma de las distancias, por estas dos, para que nos calcule la distancia más bien. Y entonces por eso queda mucho más sencillo. ¿Cómo queda la solución a nivel de Solver? Bueno, vamos a Solver. Nuestra función objetivo es esta que tenemos acá.
Tenemos las celdas a cambiar. En este caso, igual que algunos de las presentaciones anteriores, no le pusimos restricciones, pero como lo hicimos en el video pasado, se puede poner sin ningún problema cualquier restricción de que la instalación no puede estar en tal punto, o tiene que estar en un punto mayor a tal, o en una coordenada X o Y menor, mayor o igual, o lo que sea, a cualquier otra. Una vez hecho esto, simple y sencillamente vamos a resolverlo. Noten ustedes que estoy utilizando el motor GRG. Entonces con el motor GRG no necesariamente llegué al mejor número. Entonces lo que hacemos, tal cual lo recomendé, es siempre recomendable correrlo más veces a ver si encontramos una opción que mejore. En este caso ya quedamos en la solución y entonces nos quedamos con este punto como punto y con una función objetivo de 100 en nuestro ejemplo. Y el punto lo estamos dejando en 4.3, 5.3 y 5.3, 5.3 básicamente. Y esa sería la solución inicial a este problema. Luego, bueno, aquí tiene soluciones múltiples. Aquí tenemos otra función objetivo con 100, con otra solución distinta, que sería entonces un caso de solución múltiple. Y entonces, que también le va a dar la misma función objetivo, entonces también aplica, también es una respuesta correcta. Habría que ver en la práctica cuál de las dos es la que más se aplica, y si queremos que estén más cerca o más separadas entre sí. Ahora veamos problemas igual de localización de instalaciones, pero con distancia euclidiana, entendiendo que la distancia euclidiana básicamente son la distancia mínima entre dos puntos, o sea, la línea recta. Y como le habíamos explicado en la otra presentación, sí aplican algunos casos, por ejemplo, torres de telefonía celular y todo este tipo de cosas. Vamos a comenzar con una instalación trabajada con mini-zoom, pero euclidiano. Mini-zoom minimizando la suma de las distancias ponderadas y euclidiana trabajando las distancias con línea recta. Solo que este es mini-zoom al cuadrado. Eso es lo que se conoce como el problema de la gravedad, que es un problema muy famoso. Y aplica cuando se considera que el costo de viajar entre una instalación y varias existentes es proporcional al cuadrado de la distancia euclidiana entre instalaciones. No a la distancia directa, sino al cuadrado. Por lo tanto, en la formulación de la función objetivo, tenemos una función objetivo de distancia euclidiana, pero que no tiene, que está elevada al cuadrado, pues. Entonces aquí vamos a obtener el centro de gravedad. Aquí está como se hacía matemáticamente a través de las derivaciones. Y aquí el ejemplo tiene los puntos y nos dice cómo resolverlo desde el punto de vista aritmético matemático, y nos daba 4.4 y 4.7 con una formulación que está en un video anterior, que es bastante sencilla. Sin embargo, importante poder complicar el problema, en este caso con múltiples instalaciones, igual con mini sum y distancia euclidiana al cuadrado, que ya se incluía los pesos W junto con los pesos V, solo que todo con distancias euclidianas. Y en este ejemplo vamos a resolverlo en Solver. Entonces teníamos un producto electrónico que va a ser manufacturado y ensamblado con dos máquinas que deben colocarse entre las cuatro existentes y en el piso de producción. Básicamente es un problema de acomodo, dónde colocar la máquina nueva. Igual aplica para una instalación dentro de una red, un centro de distribución, una planta. Y los flujos de materiales que se expresan en miles, que serían los W1 y los W2. Como el costo de materiales me dicen que es proporcional a la suma ponderada de los cuadrados de las distancias, entonces puedo trabajar con este problema. La formulación matemática vista también en otro video anterior de este tema mío, esa sería la forma de resolverlo con derivadas parciales. Bastante sencillo, por cierto, en este caso. Sin embargo, me interesa la explicación a nivel de Solver, como lo dije en ese video. Y entonces voy a irme al Excel y lo vamos a resolver en el Excel. Sería múltiples instalaciones con mini sum euclidiano cuadrado. Entonces aquí tenemos los puntos, tenemos una función objetivo inicial, que básicamente va a ser la suma de KL y además la suma del peso multiplicado por la distancia. El solver en este caso específico lo que nos da es este problema. Vamos a minimizar la función objetivo. Vean que estoy trabajando con GRG no lineal. La función sigue siendo no lineal, es cuadrática. Y le voy a dar a aceptar y esta sería mi solución inicial. Vean que bajó a 9650. Siempre es sano volver a correrla.
Y en este caso nos quedamos con esta solución y esa sería la forma de solucionarla. Continuando con nuestros problemas, vamos a trabajar con una sola instalación ahora, pero con Minisum euclidiana, no cuadrado, sino euclidiana. Como no está el cuadrado, noten ustedes que aquí tiene la fórmula tradicional, que es la raíz cuadrada, que antes no aparecía porque estaba elevado al cuadrado. Entonces, esto resuelto en Solver de Excel también sería esta opción que tenemos acá. Noten ustedes que la función objetivo es bastante más sencilla. Básicamente es el producto de, le damos F2, de los pesos multiplicados por las distancias euclidianas, donde las distancias euclidianas básicamente son las restas elevadas al cuadrado y al final se le saca la raíz cuadrada, que sería la diferencia. Venimos acá, le damos datos, solver. Ahí está nuestra función objetivo. Una vez más no tenemos restricciones, una vez más seguimos trabajando con GRG no lineal. Y nuestras celdas variantes son el X y el Y. Solucionamos, nos da 3,70 con 5,45 para 342. Solo por probar, aplicamos una vez más. Y el resultado en este caso se mantuvo, nos vamos a quedar por acá. Y nos vamos a quedar con este punto, con 370,545 con una función objetivo de 342,85. También podemos tener múltiples instalaciones con Minisum euclidiana, que es básicamente el mismo caso que teníamos antes, que trabajamos con rectilíneo, solo que con euclidiana, que depende de los pesos W entre las instalaciones y también los V, que son entre las instalaciones nuevas. Entonces en este caso tenemos dos instalaciones nuevas que tenemos que colocar. Y entonces vamos a irnos aquí a esta. Aquí tenemos los puntos, las máquinas o las instalaciones que tenemos, las diferencias y demás. Aplicamos Solver, una vez más, sin restricciones, con GRG no lineal. Ya vimos que las restricciones en otro video vimos cómo se pueden poner sin ningún problema. Y esto nos viene dando 340 con esta propuesta de 394, 425, 448 y 525. Lo volvemos a correr. Y nos vamos a quedar por acá. Y esta sería la forma de solucionarlo. Esto de hecho es un problema bastante común, súper común. Los que son de Minisum son bastante utilizados. Bueno, los dos, pero son un poco más utilizados los de Minisum. Continuando por acá, tenemos ahora una instalación, igual con euclidiana, pero con Minimax. Entonces noten ustedes que tenemos la función de maximizar alguna distancia, que viene siendo euclidiana porque tiene aquí la raíz cuadrada. Y por ejemplo, es un caso que habíamos visto en otro video, una fuerza militar que debía ubicarse en un territorio ocupado para acceder a puntos calientes para salvar las vidas de los civiles, minimizando la distancia a recorrer, o sea, minimizar la máxima distancia a recorrer, y por eso se hace de esta manera. Nos daban los datos y por Solver simple y sencillamente se resuelve. Bueno, ese es otro caso con más máquinas, un poquillo más complejo, con tres instalaciones nuevas que también se puede aplicar. Y este es el que estábamos hablando de las coordenadas. Entonces, euclidiano, vamos a correrlo. Ven que funciona similar. Función objetivo. Listo. Como siempre, recomendado volver a correrlo cuando no es lineal. Digo 4621 bajo la función objetivo, lo voy a volver a correr. Estamos en 4621. Nos quedamos en 4621 y ahí nos vamos a quedar. Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente problema, que sería similar, solo que con múltiples instalaciones, con minimax y con distancia euclidiana. Entonces ahí tienen la formulación. Ahora tenemos dos costos fijos en vez de solo G, tengo G y H como antes. Y la formulación sería esta que tenemos por acá. Aquí está nuestra función objetivo. Vean que nuestra función objetivo una vez más requiere esta matriz que tenemos aquí en las celdas M y N, que básicamente lo que hace es que multiplica el peso, o sea, pondera por la distancia euclidiana, que ya se calcula con la raíz, como lo pueden ver en las distintas fórmulas. Esta es la diferencia cuadrada, y esta es la suma de esas diferencias cuadradas, y a eso se le saca la raíz cuadrada para obtener la distancia euclidiana. Se pondera por los pesos y obtenemos estas funciones. Entonces, en este caso, para resolverlo, lo vamos a resolver igual por GRG para no lineales y llegamos al siguiente resultado. Con 7211 hacemos una prueba adicional.
nos quedamos con 7211 y entonces la instalación 1 la vamos a colocar en el punto 4,5 y la instalación 2 en el punto 5,33,331. Terminaríamos esta parte y vamos a pasar a los últimos modelos, que son los de cobertura, que ya habíamos explicado la diferencia entre la cobertura total y la cobertura parcial en algún video anterior, donde básicamente la cobertura total lo que nos dice sirve para determinar cuántas instalaciones nuevas necesito para cubrir un grupo de instalaciones o clientes existentes, y la parcial más bien es que sé cuántas instalaciones tengo y lo que tengo que ver dónde las acomodo mejor para que me cubran la mayor cantidad de instalaciones o clientes. Eran problemas de programación lineal binaria, como le habíamos visto, ya esto lo habíamos explicado en otro video, y en este ejemplo teníamos una firma de retail que necesitaba considerar un cambio importante porque estaba perdiendo competitividad, y entonces lo que necesitaban era ver dónde colocar centros de distribución y cuántos centros de distribución para poder abastecer en menos de 24 horas. Y entonces se partía de una matriz de cobertura donde le dice la factibilidad o no factibilidad de que haya y le calculaba la cantidad de centros de distribución. Haciendo esto en Excel, podemos ver que la formulación, básicamente lo que está dentro de la matriz en este caso es binario, es si aplica o no aplica. Aquí tenemos las 10 tiendas, tenemos los 10, por el otro lado los 10 sitios donde podemos colocar los centros de distribución. Y ahí vamos viendo si para cada uno aplica o no aplica. Si aplica va un 0 y si no, si aplica va un 1 y si no va un 0. Y la última columna, vean que lo único que hay es una multiplicación, es un suma producto donde se multiplica, si lo vemos con F2, cada una de las filas que son binarias con la última fila, que es la fila que tiene las variables de decisión. Entonces, vean que esto funciona exactamente igual para todas. Lo pueden notar. Y la última celda, que es la función objetivo, básicamente es la suma de lo que haya en esa misma fila desde B hasta acá. Cuando uno corre el solver, importante, noten ustedes que tiene que decirle que minimice esa cantidad, por ejemplo, de centros de distribución que se ocupan, que le cambie esas celdas variables objetivos que están en la fila 13, que tienen que ser binarias, o sea, es o 0 o 1, porque aquí es o pongo centro de distribución o no lo pongo, y después que sea mayor o igual a 1 todo lo que es de L3 a L12, que básicamente es esta función que tenemos por acá, esta columna que tenemos por acá. Ven que aquí sí es simplex, así que aquí no tengo que repetir el solver más de una vez. Aquí es simplex, programación lineal pura, lineal binaria en este caso. Y le puedo dar a aceptar y vean que aquí me dice que debo colocar dos centros de distribución. Uno en la localización 1 y otro en la localización 6. En total, dos centros de distribución. Eso es un problema de cobertura total. Pasando al problema de cobertura parcial, que más bien en este ejemplo nos dicen cuántas instalaciones debo yo de colocar, nada más buscarle el lugar óptimo. Recuerden que esto era una compañía de telecomunicaciones que tenía una restricción de 3 torres, tenía 10 zonas, 8 sitios potenciales, y entonces tienen que ver cuántos clientes podían surtir dentro de cada zona, y los coeficientes de cobertura, lo que eran miles de clientes que podía pues cubrir con la torre, ¿verdad? Debido entonces a que la cantidad es independiente, entonces los coeficientes son idénticos. Y bien, y teníamos este problema planteado y aquí estaba cómo se resolvía. Sin embargo, es más directo verlo en el Excel. En el Excel noten aquí que tenemos las 10 zonas, tenemos los 8 sitios posibles de la torre, tenemos la cantidad de clientes, bueno, en miles estaba, en cientos de miles, no recuerdo, que se pueden cubrir desde cada torre, en cada zona. Y aquí al final lo que obtenemos es una función de máximo. Noten ustedes que aquí va a ser el máximo, o sea, la máxima cantidad en el suma producto. ¿Ven la diferencia con el modelo de cobertura total? Esto es cobertura parcial. Entonces, esta es la máxima cantidad en el suma producto. Entonces, noten ustedes que esta fórmula se replica para abajo, cualquiera de los puntos, que sería cada una de las filas contra la fila 13 de las variables de decisión. Y aquí lo único que va es una sumatoria de la fila J en este caso, perdón, de la columna J en este caso y no de la fila. Y entonces, noten ustedes que en el planteamiento del solver lo que se hace es que se marca la función objetivo, se le pone que maximice, vean que en la fórmula también del PowerPoint venía en maximizar. Vamos a maximizar cambiando todas las que están en gris, que son las variables de decisión,
que sean binarias, por supuesto, y eso sí, que B14 sea menor o igual a 3. B14 es la suma de esa fila. Y entonces con simplex lo podemos resolver. Solo una vez tengo que aplicarlo. Le damos a aceptar. Vean que lo que les decía que es la suma. Y entonces vean que me dice que las tres torres tengo que colocarlas. Una en el sitio 2, otra en el sitio 4 y otra en el sitio 5. Nada más. Y eso me permitiría una cobertura para tal cantidad de clientes que sería lo máximo que puedo obtener. Y esa es la manera de resolver problemas de cobertura total primero y luego cobertura parcial. Con esto doy por terminado el tema de modelos cuantitativos para localización de instalaciones. Muchas gracias.